Buenas tardes, mi nombre es Heidi Sabogal, estudiante de segundo semestre de Psicología de la Fundación Área Andina. Mis compañeras Mayra Ávila e Isabela Barrio vamos a presentar las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son como sectores de una ciudad. Cada sector tiene un nombre y una función. La corteza cerebral se divide en cuatro partes llamadas lóbulos. Dentro de estos lóbulos hay unas áreas y funciones específicas. Corbinian Brodmann, neurólogo alemán, se hizo famoso por su definición de la corteza cerebral en 52 regiones distintas de sus características citoarquitectónicas conocidas como áreas de Brodmann. Mi nombre es María Isabela Barrio Parón y hoy hablaré sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es uno de los cuatro lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es responsable de las llamadas funciones ejecutivas, es decir, procesos cognitivos complejos. División anatómica está dividida por la superficie lateral, que junto a ella el surco central, surco presental, surco frontal superior e inferior. Las más importantes de las circunvalaciones son el giro presental, giro longitudinal superior, giro longitudinal medio e inferior. Cada una de estas partes tiene subdivisiones. Ejemplo, es el giro longitudinal inferior, que se divide en pars orbitalis, pars triangulares, pars operculares. En la superficie medial se encuentran los surcos cíngulo, paracentral, central y marginal. Estos nos permiten delimitar los giros. En la superficie inferior se encuentra el giro recto y giros orbitales. En 1914, Brodmann dividió en 52 áreas el cerebro, en el orden en el que las estudió. Se le llamó división citoarquitectónica. División funcional, empezando por la corteza motora primaria, las cortezas motoras secundarias, que se subdividen en corteza premotora y corteza motora suplementaria, el área motora del lenguaje, el campo ocular frontal y la corteza prefrontal. La corteza motora primaria está representada por la parte anterior del surco central. Esta parte corresponde al área 4 de Brodmann y produce las contracciones muscular contralateral de movimientos aislados. Ejemplo, la flexión de las articulaciones, al igual que los movimientos de los músculos de la cara. El homúnculo motor es la representación motora proporcional de la corteza. La mayor parte de la inervación está dedicada a la cara y a las manos y se divide de inferior a superior. Centro de la deglución, lengua, mandíbula, labios, párpados, cejas, pulgar, dedos de las manos, muñecas, codo y hombro. Estas las vías motoras, cortinuclear, movimientos de la cara, y córtico espinal, movimientos del resto del cuerpo. La lesión que pueden tener las vías motoras pueden producir hemiparesia contralateral, esparticidad, clonus, que son las contracciones, pérdida del motor fino, y en eventos vasculares, localización de síntomas depende de la irrigación. Cortezas motoras secundarias, el área 6 de Brodmann. Controlan movimientos postulares, movimientos como respuesta a estímulos sensitivos, coordinación motriz de ambas mitades corporales. La lesión puede producir apraxia, que es el déficit de selección e iniciación de movimientos. Además, problemas en la escritura y el lenguaje hablado. El área motora del lenguaje, área 44 y 45 de Brodmann,
región triangular y opercular del giro frontal inferior. Clásicamente se conoce como área Broca, el hemisferio dominante. Ayuda a la generación de las palabras, prosadia, es decir, la calidad de entonación y ritmo. La lesión de esta área puede producir afección motora, que genera incapacidad de generar un lenguaje ágil. El campo ocular frontal es el área 8 de Brodmann, ubicado en la parte posterior del giro frontal medio, y da movimientos conjugados intencionales de los ojos. La lesión produce desviación en la mirada. Y la corteza prefrontal tiene múltiples áreas de Brodmann y su conectividad masiva con otras regiones cerebrales. De esta parte depende el estado de ánimo, personalidad y control emocional, además de la planeación de conductas, juicio e inteligencia. El lóbulo occipital está situado en la zona posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietal y temporal. Se encarga del procesamiento visual. Área visual primaria, área 17 de Brodmann, o área visual primaria situado en la región más posterior del lóbulo occipital. Tiene un muy buen definido mapa de la información espacial con visión. Lesiones en esta zona provocan ceguera cortical, es decir, la persona no ve el estímulo debido a que este no es el procesado en el área cortical correspondiente. Área 18 de Brodmann, área visual secundaria. Esta área está construida por dos regiones distintas, la corteza preestriada y la inferotemporal. La corteza preestriada se sitúa alrededor del área visual primera y recibe referencias de esta y otras zonas corticales, así como el tálamo. Esta zona se ha relacionado con la memoria y la asociación con experiencias visuales pasadas. La corteza inferotemporal está situada en la zona inferior del lóbulo temporal y la lesión de esta zona produce agnosia, que es la falta de reconocimiento. Área 19 de Brodmann. Esta área es la visual terciaria, recibe aferencias tanto de B1 como de B12. Las células de B3 son sensibles a la orientación y la disparidad binocular. Participa en el análisis de color y la forma de los estímulos visuales. Colabora con la percepción del movimiento. En el lóbulo temporal podemos encontrar las áreas involucradas en el procesamiento de información auditiva y la semántica, así como la apreciación del olfato. En este lóbulo se encuentra el área 41, que es la circunvolución de Hertz, el área auditiva primaria. El área 42 se encuentra inmediatamente al inferior del área 41 y también está involucrada en la detección y reconocimiento del habla. El procesamiento realizado en esta área de la corteza proporciona un análisis más detallado. En el área 21 y 22 son las áreas de asociación auditiva. Ambas áreas están divididas en dos partes. La mitad de cada área se encuentra a cada lado del área 42 y se llaman área de Wernicke. El área 37 se encuentra en la parte posterior inferior del lóbulo temporal. Las lesiones aquí pueden causar anomia. Los lóbulos parietales se pueden dividir en dos regiones funcionales. Una implica la sensación y la opinión, y la otra se refiere a integrar la entrada sensorial, sobre todo con el sistema visual. La primera función integra información sensorial para formar una sola percepción. La segunda construye un sistema coordinado especial para representar el mundo alrededor de nosotros. Los individuos con daño a los lóbulos parietales demuestran a menudo déficits llamativos, tales como anormalidades en imagen del cuerpo y relaciones espaciales. El daño al lóbulo parietal izquierdo puede resultar en lo que se llama síndrome de Gertmann
Incluye la confusión de derecha a izquierda, la dificultad con la escritura y la dificultad con las matemáticas. Puede también producir desórdenes de lengua y de la inhabilidad de percibir objetos normalmente. Un área de Broadband es una región de la corteza cerebral en humanos y primates, definida en 1909 por el Dr. Brockman, según la disposición y organización de las células cerebrales que contienen. Como pudo determinar Brockman, las distintas partes de la corteza cerebral están involucradas en diferentes funciones cognitivas y conductuales. Al mismo tiempo, muchas de esas áreas cerebrales definidas por Brockman tienen sus propias estructuras internas complejas. En varios casos, las áreas del cerebro se organizan en mapas topográficos, donde los trozos adyacentes de la corteza corresponden a partes contiguas del cuerpo o de alguna entidad más abstracta. Un ejemplo de este tipo de correspondencia es la corteza motora primaria, una banda de tejido que se extiende a lo largo del borde anterior del surco central. Las áreas motoras que inervan cada parte del cuerpo salen de una zona distinta de esta zona de la corteza. La estimulación eléctrica de un punto provoca una contracción muscular en la parte del cuerpo representada. Sin embargo, esta representación somatópica no está distribuida uniformemente. La cabeza, por ejemplo, está representada por una región aproximadamente 3 veces más grande que la zona para toda la espalda y el tronco. El tamaño de cualquier zona se correlaciona con la precisión del control del motor y la discriminación sensorial posible. En las áreas visuales, los mapas son retinotópicos. Esto significa que reflejan la topografía de la retina y la capa de neuronas activadas por luz que recubre la parte posterior del ojo. También en este caso, la representación es desigual. La fovea, el área en el centro del campo visual, está muy sobre representada en comparación con la periferia. El circuito visual en la corteza cerebral humana contiene varias docenas de mapas retinotópicos distintos, cada uno dedicado a analizar la corriente de entrada visual de una manera particular. La corteza visual primaria, área 17 de Brockman, que es la principal receptor de la entrada directa de la parte visual del tálamo, contiene muchas neuronas que se activan más fácilmente por los bordes con una orientación particular que se mueve a través de un punto particular en el campo visual. Las áreas visuales más adelante extraen características como el color, el movimiento y la forma. En áreas auditivas, el mapa principal es tonotópico. Los sonidos se analizan de acuerdo con la frecuencia, es decir, tono alto frente a tono bajo, por áreas auditivas subcorticales, y este análisis se refleja por la zona auditiva primaria de la corteza. Al igual que con el sistema visual, hay una serie de mapas corticales tonotópicos, cada uno dedicado a analizar el sonido de una manera particular. Las áreas en el lóbulo parietal desempeñan un papel en los procesos somatosensoriales. Las áreas 3, 2 y 1 están ubicadas en la corteza sensorial primaria, con el área 3 por encima de las otras dos. Estas son áreas somastáticas, lo que significa que son las principales áreas sensoriales para el tacto y la propiocepción, incluidas las sinestasis. Las áreas 5 y 7 y 40 se encuentran detrás de la corteza sensorial primaria y se consideran áreas de asociación presensorial donde se produce el procesamiento somatosensorial. El área 39 es la circunvalación angular.